¿Qué es la ansiedad y cómo se la puede reconocer? ¿Cuál es su relación con estar nervioso, con miedo o preocupado? Sobre estos temas podemos informarnos y enterarnos. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Hoy dialogamos sobre ansiedad. Vamos a intentar acercarnos a una definición de ansiedad. Vamos a hablar sobre la actividad del cerebro que la produce y en qué circunstancias aparece la ansiedad. Hablaremos de sus síntomas más frecuentes y de la manera de tratarla, es decir, de su tratamiento médico. Para entender la ansiedad, debemos primero comprender un concepto básico para el cerebro, y es que el cerebro es una máquina, es una computadora, un procesador, que gestiona la supervivencia del individuo a partir de relacionarse con el entorno para poder predecirlo. Como por ejemplo, cuando una persona va deambulando, va caminando, mientras camina va pensando en distintas cosas que llaman su atención. Mientras tanto, parte de su cerebro va calculando la distancia hacia el piso, el tipo de superficie sobre el que camina, para decidir el nivel de contracción muscular que tiene cada paso. Es decir, va intentando predecir las variables del entorno para poder relacionarse con este entorno. Lo que ocurre es que la realidad, a diferencia de cualquier predicción o planificación, está llena de infinitos detalles. Por tanto, toda norma o regla es siempre un intento de aproximación, como la estadística o la misma intuición científica. Entonces las cosas, la realidad, solo existe, solo se puede terminar de definir una vez que existió. Los problemas que enfrenta el cerebro solo existen una vez que aparecen. Y para interactuar con la realidad, el cerebro debe gestionar tantas cosas que solo algunas las realiza de una manera consciente. Podemos decir que en el organigrama del cerebro, la voluntad es solo una oficina más. Además, el cerebro es el resultado de una evolución y podemos imaginarlo como un edificio con el lobby de manera rústica y el penthouse minimalista con vidrios y paneles electrónicos. El mismo ejemplo que explicábamos en el podcast sobre psicoactividad. Resulta que este lobby del cerebro sería como un motor antiguo y primitivo que reacciona con reflejos de manera rápida y automática, y el combustible que utiliza este motor es la llamada adrenalina. Y la parte superior del edificio, el penthouse, en cambio, involucra funciones mucho más nuevas para la vida humana, como el lenguaje, la memoria a largo plazo y la capacidad de planificación. Entonces, estos dos motores, que así como lo mencionas, los imaginamos al de adrenalina sucio y engrasado como esos motores de vehículos antiguos, y en cambio al de serotonina, una especie de placa electrónica con componentes mucho más modernos, pero resulta que estos dos motores necesitan sostenerse activos y tener un balance permanente. Porque, por ejemplo, si estamos jugando un partido de fútbol o realizando alguna actividad deportiva, está más activo el de adrenalina, porque nos manejamos con muchos más reflejos. Y en cambio, si leemos una poesía o estamos concentrados en algún tipo de actividad intelectual, está más activo el de serotonina. Entonces, necesitamos a ambos para poder funcionar. Ambos tienen que estar de manera balanceada. Así como no podemos mantener los párpados abiertos mientras se estornuda, y al tocar algo muy caliente retiramos la mano como un reflejo, estas reacciones son totalmente automáticas e involuntarias. Los reflejos no solamente nos protegen, caminamos, respiramos y deglutimos gracias a ellos. Cabe mencionar que si en realidad aparece un peligro o algo muy fuera de lo planificado, es lógico que las reacciones automáticas mediadas por adrenalina
tengan mayor prioridad que las actividades mentales voluntarias. Entonces, si se activan las alarmas suficientes en el motor de adrenalina, se activarán cambios en el cuerpo y en la mente para poder enfrentar lo que ha desencadenado estas alarmas. Entonces, así rápidamente se dispara adrenalina y se libera más glucosa del hígado para contar con más energía. Se incrementa la frecuencia cardíaca y también la frecuencia respiratoria para darle más oxígeno al torrente sanguíneo y enviarlo con mayor fuerza y velocidad. Además, el volumen de sangre que está irrigando la mayor parte del tiempo a toda la cantidad de vísceras que tenemos en el abdomen pasa a irrigar en mayor cantidad a los músculos, sobre todo los de la espalda y los de los miembros, para poder tener una locomoción rápida. Además, se dilatan las pupilas para que entre más luz y podamos tener una visión más, es decir, incrementar el contraste. Y además se transpira frío para no sobrecalentar la máquina. En el cerebro también la percepción de la realidad cambiará, y no solamente por la dilatación de las pupilas. Se activará un sistema de alerta que estará atento a cualquier cambio del entorno para reaccionar de manera rápida, como quien está nervioso todo el tiempo esperando que algo suceda. También disminuirá el contacto social, la concentración y se modifican hábitos como el sueño y el apetito. La persona tendrá la sensación de continua incertidumbre, un malestar que intenta mantener constantemente en alerta al estado cerebral. Ya mencionamos un poco de lo que es la ansiedad y cuáles son sus manifestaciones. A continuación mencionaremos brevemente las cosas más importantes sobre su tratamiento. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Ahora que ya hemos hablado sobre la ansiedad y algunas manifestaciones clínicas, hablemos un poco de su tratamiento, que puede ser muy complejo. Por eso es mejor que esté en manos de un médico especialista. Pero vamos a mencionar dos elementos que debemos tomar en cuenta cuando la ansiedad se manifiesta clínicamente. Lo primero es otorgar a este motor de serotonina mayor cantidad de recursos. Si esta parte del cerebro tiene más recursos, podrá balancear y modular mejor la respuesta de alarma mediada por la adrenalina. Aunque hay muchas maneras de incrementar la serotonina, como por ejemplo ser feliz y hacer ejercicios, eso generalmente no basta para quien ya tiene síntomas de ansiedad. Los antidepresivos, que cargan con un estigma que no les corresponde, son medicamentos seguros para gestionar este balance, y los prejuicios sobre estos medicamentos se basan solo en el desconocimiento. La cuestión es que para que estos moduladores de serotonina, por lo amplio de su efecto, mal llamados antidepresivos solamente, para que estos medicamentos puedan trabajar bien, se requiere como mínimo de un par de semanas, y por eso es que el tratamiento de la ansiedad va a requerir de otra ayuda fundamental, de una especie de acompañamiento que es la de los ansiolíticos. Lo que pasa es que toda sustancia que disminuye o modula o baja la respuesta de alarma funciona como un ansiolítico, y en la humanidad, desde el tabaco, el alcohol, el opio, el cannabis, pues el ser humano siempre ha contado con elementos para regular la respuesta de alarma y poder enfrentarse al entorno social, por ejemplo. Por eso, la escena de una persona nerviosa en una película de cine que se sirve un vaso de whisky, se lo toma de golpe y de pronto se relaja, nos trata de identificar con el uso que hace permanentemente el ser humano de elementos del entorno para intentar modular y regular estas respuestas de alarma.
Pero dada la necesidad terapéutica ante los síntomas, hoy contamos con medicamentos que calman específicamente la respuesta de alarma y son mucho más seguros que hace 50 años, cuando en las películas se veía que se utilizaban para causarse daño a sí mismo. Hoy son medicamentos mucho más seguros y quizás el que mucha gente manifieste un miedo hacia estos medicamentos requiere más conocimiento y más información. Entonces, así como para una persona que experimenta dolor físico hoy en día es negligente no alcanzarle un antiinflamatorio o un analgésico, para los problemas de ansiedad también hay que pensar en que las herramientas están disponibles y son cada día más cómodas y más seguras. También es importante mencionar que hay muchos otros métodos que ofrecen tratar la ansiedad, desde leer libros de autoayuda, hacer terapia, actividad física, tomar hierbas naturales, escuchar música relajante. La verdad que hay técnicas para todos los gustos. Pero si miramos con atención, todas estas ofertas son el sentido común. Resolver los problemas de ansiedad involucra gestionar los recursos del cerebro con que enfrenta la realidad. Y para eso, además del tratamiento, se trata también de incorporar hábitos que posibiliten un balance saludable y sostenible. Y también mencionábamos hace un momento que las respuestas físicas a la activación de estas alarmas de adrenalina involucran la alteración de niveles de glucosa, el incremento de la frecuencia cardíaca y el incremento de la frecuencia respiratoria. Sube un poco la presión arterial, hay una modificación en los volúmenes de irrigación digestiva hacia la muscular. Entonces, por todo lo que nos podemos imaginar, lo común es que nuestros usuarios visiten preocupados al especialista en neurología, al cardiólogo, al gastroenterólogo y se realicen muchos estudios buscando una enfermedad sin encontrarla y tomando otros medicamentos quizá no específicos para el problema que padecen. Así que de parte de los médicos, de la medicina, también es responsable aprender a identificar la ansiedad y darle el valor que corresponde. No se puede separar al cuerpo humano de la cabeza y no se puede quitarle los derechos al cerebro de padecer síntomas resultado de sus problemas de psicoactividad. La pregunta que yo creo que muchos nos hacemos es, ¿por qué padecemos de ansiedad? Nuestro modo de vida, desde que nos volvimos sedentarios y comenzó la agricultura, trata de sobrevivir a partir de predecir el entorno, como pasa con el clima, por ejemplo. Intentamos aproximar nuestra planificación a lo que sucederá en realidad. Para una persona con ansiedad, una fantasía frecuente es tener una máquina del tiempo para mirar si las cosas sucedieron o no como las había planificado, y luego regresar y poder vivirlas en paz. Entonces, lo más frecuente es que las personas que menos dejan cabos sueltos, las más perfeccionistas, sean las personas con mayor tendencia a la ansiedad. Y por lo mismo, por tratarse de personas planificadoras y muy productivas, por cierto, y a pesar de no ser un tratamiento tan complejo, solucionar los problemas de ansiedad recurriendo a estas herramientas que mencionamos suele dar miedo, sobre todo por el prejuicio y la idea que existe que el cerebro no tiene los mismos derechos del resto del cuerpo y que por tanto debe ser tratado en lo posible con cosas más naturales, digamos así. Y en esto le pedimos a las personas que observen un momento en detalle su entorno y descubran en él los objetos naturales y vean que en realidad son cada vez más escasos. Vivimos bajo un techo artificial, realizamos una rutina bastante urbana que incluye mucha luz eléctrica, es decir, luz artificial, y hasta comemos alimentos llenos de productos industriales. Entonces, ¿por qué ser injustos con el cerebro y pedirle que viva como un árbol en medio de un bosque, pero en vez de bosque lo rodeamos de un entorno artificial en el que cada vez hay más elementos que requieren ser gestionados con la predicción a la que se dedica el cerebro? Entonces,
Una parte importante de tratar la ansiedad es comprenderla y entender que la vida, la utilidad del cerebro es poder enfrentarse a la incertidumbre aceptando la realidad y tratando aquello que requiere ser modulado. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. Y como conclusión, podemos decir que la ansiedad es el resultado de experimentar los cambios corporales y mentales como producto de la activación de alarmas involuntarias pero necesarias del cuerpo, que están involucradas serotonina y adrenalina y que sus síntomas requieren un tratamiento sencillo pero eficiente, para el cual es útil una asistencia personalizada y el adecuado conocimiento en el tema. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Te invitamos a contactarte con nosotros a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo y de nuestra página del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasa psicoactividad. Si quieres sugerirnos algún tema que sea de tu interés para poder desarrollarlo, no dudes en escribirnos y dejarnos tu comentario. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.